Hay un fruto que pareciera no sirve de mucho, pero cuando una piñata las come obtenemos a las Lakatoa, así que aprendamos cómo conseguir a esta ponzoñosa. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Hay una piñata que representa el veneno, ya que necesita comer una baya tóxica y letal, pero eso es solo un paso. Esas son las Lakatoat, la piñata rana dardo, aunque he de admitir que su diseño es muy mediocre. Verán, esta piñata es una evolución de la Likatoat, la piñata rana, y lo único que cambia es que son más altas, menos gordas y de color morado, siendo las piñatas con el peor diseño en mi opinión. Tienen un color entre rosa y morado, constantemente están sacando la lengua, son del nivel 5, son diurnas, se desplazan dando saltos y odian a la Salamango, otro anfibio piñata. Para obtenerlas en ambos juegos solo existe una forma, y es a partir de las Likatoat. Si aún no las tienes, te dejo el video en la tarjeta. Ahora bien, necesitamos que se coma la baya de una belladona, un fruto muy tóxico que se consigue a partir del nivel 23 de jardinería. Al comerlo, estas se marearán y debemos darles un palazo. Si no lo hacemos, estas se enfermarán y tendremos que hablarle al doctor para que la cure. Pero si al contrario todo lo efectuaste adecuadamente, estas se transformarán en una Lakatoat y listo, tendrás una nueva piñata venenosa. Ahora toca cumplir sus requisitos de romance. En el juego clásico debes de tener viviendo en tu jardín 4 Arachnids, la piñata araña. Te dejo su video para que no te tardes en tenerlas. Necesitas escarbar unos 6 pinómetros de agua, la verdad es un estanque muy pequeño, y comerse 2 hongos venenosos, los cuales salen en el nivel 11. Esta es una mala hierba que incita a que se la coman y se envenenen las piñatas, por lo que ten cuidado y pon un enrejado para llevar un mejor control de que se las coma esta y construir su casa. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise debe de comerse 2 flores de cicuta, la cual te la darán al nivel 19 de jardinería, escarbar 6 pinómetros de agua, comerse 2 hongos venenosos. Para esto te recomiendo la misma estrategia anterior y construir su casa. Esta cuesta unas 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene forma de frascos venenosos con tapones y calacas en todos lados para indicar que son peligrosos, sobre un charco morado del más potente veneno. Es genial ya que refleja lo que representa esta rana. Ya con todo pasaremos a su minijuego. Tiene forma de cráneo con huesos para indicar su peligrosidad. Es un poco sencillo, pero no te confíes, sobre todo por los obstáculos dormidos. Además, esta piñata se mueve un tanto raro al brincar. Después veremos su danza de romance, la cual consiste en que ambos batracios se sumerjan en una piscina de ácido y comiencen una rutina de nado sincronizado, usando sus lenguas como trampolines para salir del peligro brincando, todo con música altamente inspirada en los juegos de Rare. Me recuerda a un vals, está simpático, pero he visto mejores en el juego. Si las quieres vender, estas te pueden dar una ganancia de 1500 monedas, es algo, y conviene conseguir Likatoats y evolucionarlas para después venderlas, aunque hay piñatas con mayor valor como las rivales de estas. Si las quieres cambiar de color debes de darle algunas cosas. Si quieres una rana venenosa que refleje su peligrosidad al portar un color azul, debe de comer la clásica flor de campanilla, la cual la tendrás en el nivel 5. Si quieres un anfibio ponzoñoso que sea la envidia de todos tus vecinos, ya que son de color amarillo, debe de comer la semilla de una banana. Esta la consigues en el nivel 26. Y si quieres un batracio como algodón de azúcar que enseñe su peligro con el color rosa, debe de consumir la semilla de un loto, la cual está disponible en el nivel 18. Con eso tendrás ranitas dardo brincando en espera de que alguien las lama para morir con sus colores llamativos. Para que aprenda trucos en Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. Si le das la semilla de una belladona, que la desbloqueas en el nivel 23, estas brincarán para aterrizar al suelo con sus bocas abiertas y quedarse trabados. Esto puede estar basado en una condición de los anuros que comen cosas más grandes que sus bocas de un solo bocado. Y para el segundo truco, tiene que comer una baya de belladona. Al volverse inmune a su veneno, estas sacan un dardo gigante venenoso y lo montarán para que lo intenten usar como cohete, salgan volando y ellas caigan al suelo. Es bastante divertido e ingenioso, la verdad. Esta piñata no aporta nada al jardín y no se puede evolucionar, pero hay una de las piñatas más épicas que la requiere, las Fourhead, la piñata hidra, ya que es uno de sus requisitos de romance, así que no quedes intoxicado con su encanto para que no tardes en conseguir a esta piñata. Un diseño que la verdad deja mucho que desear, pero que representa a uno de los animales más venenosos del planeta,
aunque estaría genial que uno de sus requisitos fuera comerse una hormiga. Esas son las Lakatoa y cómo tenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que una rana dardo se sienta orgullosa por este video. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Ustedes son lo máximo, ya que nos están ayudando a crear un mejor contenido. En esta parte aparecerá nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí se mostrará nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales increíbles. Nos vemos en un próximo video.